Colegio Salesiano San Juan Bosco de Ayacucho. Ciencia y Tecnología, quinto de secundaria. Estimados alumnos, nos volvemos a encontrar a través de esta plataforma virtual para desarrollar el día de hoy un tema muy importante. Nos estamos refiriendo al análisis dimensional. ¿Pero por qué es importante estudiar este tema? A través del análisis dimensional relacionaremos algunas magnitudes físicas en función de otras conocidas como fundamentales. El análisis dimensional nos permitirá dar validez a las fórmulas físicas y a través del análisis dimensional también podremos elaborar y proponer fórmulas empíricas. Para poder desarrollar este tema es necesario recordar algunas definiciones importantes. Magnitud es todo aquello que de manera experimental, ya sea directa o indirectamente, se puede medir. Recuerda que la magnitud es aquella característica o propiedad que posee un determinado material y que es susceptible a ser medido. La altura de una persona, la velocidad con que se moviliza un auto, la masa de una piedra, la densidad de un cuerpo, etc. Las magnitudes han sido clasificadas de acuerdo a dos criterios: su origen y su naturaleza. De acuerdo al primer criterio, que es el origen, las magnitudes pueden ser fundamentales, derivadas y suplementarias. Vamos a detenernos un momentito para hablar sobre las magnitudes fundamentales, que ya de por sí ustedes lo conocen porque lo hemos estudiado también en el capítulo anterior. Existen 7 magnitudes fundamentales. La información adicional que damos hoy viene establecida en esta columna. Expresión dimensional. Cada una de estas magnitudes fundamentales es representada por una letra mayúscula en la mayoría de los casos, salvo temperatura termodinámica, que tiene una representación con el alfabeto griego. Es necesario que recuerdes cada una de ellas porque es importante establecer adecuadamente estos símbolos al trabajar en las ecuaciones dimensionales. Como ya lo habíamos dicho, encontramos también las magnitudes derivadas. Estas magnitudes se representan o se expresan en función de las magnitudes fundamentales. Las magnitudes derivadas son mucho más numerosas que las fundamentales, resultan de combinar estas, y podemos mencionar pues algunas, ¿no? Como el área, la velocidad, la fuerza, la energía, etc. Estas magnitudes derivadas, ¿no?, se pueden expresar a través de las ecuaciones dimensionales, teniendo en cuenta que su origen son las magnitudes fundamentales. Tenemos también las magnitudes suplementarias, que son aquellas que no se pueden comparar con ninguna de las anteriores. El Sistema Internacional de Unidades establece 2 magnitudes suplementarias: el ángulo plano y el ángulo sólido. Por su naturaleza, las magnitudes pueden ser escalares y vectoriales. Vamos a detenernos un momento en las magnitudes escalares. Pero previamente, recuerda que esta información también la puedes encontrar en tu fascículo número 3 de Scientiplanet 5, en la página número 2. ¿Qué es una magnitud escalar? Es toda aquella magnitud que, para ser definida, solamente requiere mencionar el valor numérico y la unidad en la que está expresada. Si a mí me preguntan, por ejemplo, cuánto es la capacidad de un cilindro, y al responder yo 70 litros, la información que brindo ya es completamente entendible. No necesito adicionar ninguna información más
para que lo que estoy mencionando o la información que estoy dando quede completamente entendida. Así como el volumen es una magnitud escalar, por ejemplo, también lo es la longitud, podemos mencionar el tiempo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí justamente mencionábamos el tiempo. Si a mí me preguntan cuánto tiempo me demoro en ir al colegio, pues, y si respondo 15 minutos, no necesito especificar alguna orientación. No puedo decir 15 minutos a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Igual la masa. Si me preguntan cuál es la masa de mi cuerpo, yo responderé simplemente 70 kilogramos. Y no necesito expresar, además del valor y la unidad, alguna información adicional. ¿Cuál es la temperatura de esta persona? Bastará con usar el termómetro, hacer la lectura. Parece que este personaje tiene fiebre. Pues bueno, el que haga la lectura dirá, este señor tiene 39 grados centígrados de temperatura. Y esa información es suficiente, es plenamente entendible. Y bueno, como ya lo mencionamos, el volumen pues definitivamente también es una magnitud escalar. Magnitudes vectoriales son aquellas que pueden o que quedan determinadas al conocer su valor numérico, sentido, dirección y su unidad de medida. Hay magnitudes como la velocidad que para que queden plenamente entendidas, para que la información sobre estas magnitudes queden completamente definidas, es necesario, además del valor y la unidad, indicar la orientación. Por ejemplo, la velocidad 10 metros por segundo hacia la izquierda. Por ejemplo, la fuerza 5 newtons hacia arriba. Si yo en este momento te dijera, aplica a tu computador una fuerza de 20 newtons, inmediatamente algunos de ustedes preguntarán, pero profesor, ¿esa fuerza hacia dónde lo aplico? ¿Hacia abajo? ¿Aprieto mi computador sobre mi mesa, sobre mi escritorio? ¿Esa fuerza que usted me está pidiendo aplicar servirá para levantar mi computador hacia arriba o quiere que lo empuje mi computador hacia el frente? Entonces, para que la información de una magnitud vectorial quede plenamente establecida, además del valor numérico, la unidad, es necesario expresar una orientación. Y justamente, como estas magnitudes necesitan expresar también una determinada orientación, para esto justamente se ha generado la definición de vector. Los vectores nos ayudan a representar las magnitudes vectoriales. Veamos el caso, por ejemplo, de esta persona. Este atleta está levantando una pesa hacia una determinada orientación. Supongamos que este señor realiza o aplica una fuerza de 1000 newtons, valor numérico, unidad, pero es necesario indicar a través de un vector su orientación. De igual manera, si observamos ahora el caso de este atleta que está corriendo, pues para que podamos brindar la información física de esto que está ocurriendo, pues es necesario expresar el valor, la unidad y también la orientación. Bien, el atleta corre con una velocidad de 40 kilómetros por hora hacia la izquierda. Entonces, queridos estudiantes, es necesario en las magnitudes vectoriales indicar siempre hacia dónde. No basta con simplemente mencionar el valor y la unidad. Bueno, pasamos entonces a las ecuaciones dimensionales. ¿Qué es una ecuación dimensional? ¿Cómo queda definida una ecuación dimensional? Lo leemos todos juntos.
son aquellas igualdades que sirven para relacionar las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales. En su forma general, una ecuación dimensional se expresa de la siguiente manera. Mucha atención con esta representación. Los corchetes representan la expresión dimensional de una determinada variable, que puede estar establecida en función de las 7 magnitudes fundamentales. ¿Ya? Como puedes observar, aquí están las 7 magnitudes fundamentales representadas y bueno, sobre cada una de ellas hay letras minúsculas que vienen a ser exponentes de distinto valor. Esto es la representación general de una ecuación dimensional. Para poder trabajar adecuadamente con las ecuaciones dimensionales, hay algunas reglas que debemos cumplir. La primera, las magnitudes fundamentales, así como sus unidades, no cumplen con las leyes de adición o sustracción, pero sí con las demás operaciones aritméticas. Y bueno, esto a ver, lo vamos a poder de repente entender mejor con algunos ejemplos. Importante lo que voy a mencionar. En las ecuaciones dimensionales, la suma y la resta no funciona de la misma manera como en la matemática que conocemos. Ojo, suma y resta no es igual a lo que conocemos. Multiplicación, división, operación con exponentes, sí se trabaja, sí responde a lo que ya hemos aprendido de la matemática. Veamos este caso. Si yo un tiempo al cuadrado lo sumo a otro tiempo al cuadrado más otro tiempo al cuadrado, lo que voy a obtener es otro tiempo al cuadrado. En la matemática que conocemos, si me brindaran o si me dan esta expresión, yo diría que esto está mal, porque t al cuadrado más t al cuadrado más t al cuadrado debe ser igual a 3t al cuadrado. Pero en las ecuaciones dimensionales no es así. A ver, vamos con un ejemplo. Supongamos que a 3 personas, a 3 albañiles, se les pide construir una pared de 2 metros de altura, ya que separe un terreno. Estas personas se distribuyen el trabajo. Uno de ellos dice, mira, yo me voy a encargar de conseguir los materiales, voy a ir a comprar los materiales. Para comprar los ladrillos, la arena, el cemento y conseguir agua, estas personas se demora 1 hora. El segundo albañil dice, bueno, yo voy a preparar la mezcla para unir los ladrillos. Coge el cemento, la arena, el agua y este trabajo le lleva media hora. El tercer albañil se encarga de levantar la pared. Y para hacer esta pared, esta persona se demora 3 horas. Tiempo número 1, 1 hora. Tiempo número 2, media hora. Tiempo número 3, 3 horas. Si sumamos los 3 tiempos, lo que debemos obtener es otro tiempo. No puede darse el caso de que si yo sumo un tiempo más otro tiempo más otro tiempo, yo obtenga una longitud. Eso no es lógico. Entonces, 1 hora más media hora más 3 horas, resultado 4 horas y media. Sumé 3 tiempos, lo que obtengo es otro tiempo. Es así como hay que entender entonces las reglas que estamos mencionando. En este caso, por ejemplo, masa por longitud. Se le resta masa por longitud, en la matemática común esto tendría que ser 0. Pero en las ecuaciones dimensionales eso no es así. Si a masa por longitud le resto otra masa por longitud, lo que debo obtener es otra masa por longitud. Pero en este tercer ejemplo podemos notar ya una división y también un trabajo con exponentes. Entonces aquí
si las reglas de la matemática se cumplen tal y como lo conocemos. Masa por tiempo a la menos 2 entre tiempo va a ser igual a masa por tiempo a la menos 3. Mucho cuidado, jóvenes, entonces, con lo que estoy indicando. Para que dos o más magnitudes físicas se puedan sumar o restar, tienen que ser las mismas, tienen que ser idénticas. ¿Ya? De sumar o restar, ¿no?, magnitudes físicas, se obtiene la misma magnitud física. Tener muy en cuenta eso. Seguimos. La siguiente regla también es importante. ¿Qué dice la siguiente regla? Todos los números en sus diferentes fórmulas, ángulos, funciones trigonométricas, constantes, como por ejemplo pi, logaritmos, etc., son cantidades adimensionales y su fórmula dimensional es la unidad. En las fórmulas que vamos a evaluar, podemos encontrar como coeficientes, por ejemplo, raíz de 5, raíz de 10, podemos encontrar 2 pi radianes, coseno de 53, coseno de 60 grados, logaritmo de 3000, con logaritmo de 6, de todas las expresiones que estoy mencionando, ¿no?, de estas diferentes formas de cantidades, su valor dimensional va a ser siempre la unidad. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando estas expresiones están multiplicando o están dividiendo, están como coeficientes. Si yo observo alguna de estas expresiones como exponente, ahí yo no puedo decir que su expresión dimensional es 1. Tengan por favor mucho cuidado. ¿Ya? Solo valen 1 siempre y cuando se encuentren en la expresión multiplicando, dividiendo alguna variable. Si están como exponentes, no se pueden igualar a 1. Muy bien. La tercera regla, y es muy importante esto, es conocido como el principio de homogeneidad. ¿A qué está referido este principio de homogeneidad? Nos dice que una ecuación será homogénea si es dimensionalmente correcta. ¿Y cómo es eso? Es decir, eso quiere decir que todos sus términos deben ser iguales. A ver, veamos la siguiente expresión dimensional que dice que es correcta. Para que esta fórmula sea correcta, A, B, C, D y E deben tener idéntica dimensión. Deben ser las mismas magnitudes. ¿Ya? Si por ejemplo A es una longitud, B por C debe dar una longitud y D también debe ser una longitud. De tal manera que si a una longitud yo le sumo otra longitud y le resto una longitud, entonces lo que debo obtener es otra longitud. Para que esta fórmula esté correctamente establecida, la dimensional de A debe ser igual a la dimensional del producto de estas dos variables y debe ser igual a la dimensional de D y debe ser igual a la dimensional de E. A ver, algunos ejemplos más para poder entender este principio de homogeneidad. Fíjate lo siguiente. Si se tiene que L, longitud, sumado a X da otra longitud, entonces se debe cumplir que X necesariamente es una longitud. Si a una longitud yo le sumo algo y lo que resulta es otra longitud, necesariamente ese algo también debe ser una longitud. Siguiente caso. Si yo tengo un tiempo y al restarle y obtengo otro tiempo, la única manera de que esto pueda restarse al tiempo es que también y sea un tiempo. Imagínense, tengo acá 3 horas menos 2 kilogramos. ¿Podré hacer esa resta? No se puede hacer esa resta. A un tiempo
Si le resto otro tiempo, lo que obtengo tiene que ser necesariamente otro tiempo. Vamos con un último caso, un último ejemplo. Si se tiene una masa a la que se le suma X y lo que resulta es Y, para que esto sea correcto, para que esto cumpla con el principio de homogeneidad, necesariamente X y Y, su expresión dimensional también debe ser una masa. Para que X se pueda sumar a una masa, tiene que ser otra masa. Y si dos masas se suman, el resultado tiene que ser una masa también. Muy bien, muchachos. De esta manera estamos dando las indicaciones o la información inicial que es necesario tener para poder desarrollar algunos ejercicios o problemas que vamos a encontrar propuesta en nuestra ficha.